Miguel, hoy está disertando sobre los cambios en el comercio internacional en la era Trump. ¿De qué manera esos cambios podrían afectar a la economía argentina? Cuando armamos la charla esta, había un escenario que era determinado y que tenía como análisis, primero, el gran título de la incertidumbre, ¿no es cierto?, en términos de las relaciones internacionales, sea política y sea económica, y segundo, ver cuánto de las amenazas de campaña, porque no son promesas de campaña que había hecho Trump, se llevaban a la práctica, ¿no es cierto? Hoy ese escenario ha cambiado. Yo decía recién a colegas de ustedes que si cuando organizamos esto hubiéramos querido elegir el peor momento, no hubiéramos podido hacerlo. Este es el peor momento. ¿Por qué? Por todo lo que ha cambiado en las últimas horas, en términos, digo, de análisis, ¿no es cierto? Y sobre todo de que esta incertidumbre que yo hacía referencia al comienzo, que ya estaba antes, ahora se ha multiplicado por 1000, donde estábamos hablando de guerra comercial y ahora pasamos a hablar de guerra, ¿no es cierto? Entonces esto es un cuadro distinto. Si uno tomara en cuenta lo anterior y lo actual, uno podría decir lo siguiente: para Argentina hay efectos directos y efectos indirectos de las políticas de Trump desde que asumió. Los efectos directos están a la vista y han sido constatados, ¿no es cierto?, y lo han reflejado todos los medios. Se paró la importación de limones, que ya estaba concretada, se pararon las 20.000 toneladas de carne con la cual íbamos a empezar un proceso de inserción dentro del mercado de Estados Unidos, se han parado las inversiones. Personalmente, a mí en la embajada de Estados Unidos, delante de Lustó, los sectores representantes del empresariado de Estados Unidos nos dijeron: señores, a partir de este resultado, wait and see, o sea, esperar y mirar. No, por lo tanto, la famosa lluvia de inversiones, obviamente, sin antes no venía, mucho menos ahora. El cuarto elemento es que con Estados Unidos se había definido que a partir de este año iba a entrar en vigor todo el régimen de preferencias arancelarias, por la cual una cantidad de productos que anteriormente entraban con aranceles elevados a los Estados Unidos o directamente no entraban, ahora iban a ser facilitados. A partir de inclusive de una de las agencias más importantes de los Estados Unidos, la que apoya a las pequeñas y medianas empresas, se iban a abrir oficinas en cada una de las capitales de provincias y en la ciudad de Buenos Aires para empujar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas argentinas en su introducción al mercado de los Estados Unidos. Ese proyecto directamente nació muerto, es decir, ni se va a empezar. Esto en términos de lo directo, pero me preocupa mucho más lo indirecto, porque se siente con un nivel de envergadura en el impacto mayor. ¿Cuáles son los efectos indirectos? El más notorio es que todo aquello que anteriormente entraba a los Estados Unidos desde China o desde México y que ahora pudiese dejar de entrar, lógicamente iba a buscar otros mercados. El Financial Times lo había adelantado, nosotros habíamos coincidido con eso, de que la región más perjudicada iba a ser Latinoamérica. Dentro de Latinoamérica, los que estamos más atrasados en competitividad íbamos a ser los más vulnerables. Así que, en principio, todas las noticias son para preocuparnos. Hay un viaje ahora del presidente a los Estados Unidos. Yo digo, no abramos falsas expectativas como cuando la última vez se dijo que en 30 días los limones iban a resolver su situación. Lo peor que puede hacerse es manipularse la esperanza de la gente y de los productores que están tan comprometidos con esa situación. Yo entiendo que la reunión es importante. No tengo muchas esperanzas, creo que esencialmente Trump tiene interés en influir en los acuerdos posibles que Argentina pudiera tener con China. ¿Por qué? Porque le pide a Macri que viaje a Estados Unidos y le da la audiencia antes del viaje de Macri a China. La agenda internacional de Argentina hoy tiene 3 hitos. El primer hito es la visita del presidente a Trump, luego la visita del presidente a China y luego la visita del presidente a Japón. De estos 3 elementos, en un año en el cual, primero, Argentina es presidente pro tempore del Mercosur. Segundo, se va a reunir el G20 en Buenos Aires. Y tercero, se va a reunir los ministros de toda la OMC, o sea, va a haber una reunión plenaria de la Organización Mundial de Comercio. Es muy importante cómo va a jugar Argentina en esos espacios. Entonces, estas reuniones que yo estoy marcando tienen una envergadura importante y obligan a que el país
aclare un poco cuáles son sus prioridades, porque para lo que tiene que servirnos esta situación de crisis y de incertidumbre es para que tengamos en claro cuál es nuestra hoja de ruta y cuáles son nuestras prioridades. Y a mi juicio, luego de un tiempo importante en lo cual la política exterior argentina, para calificarla suavemente, diríamos que fue errática, donde venía el premier de Canadá y arreglemos con Canadá, venían los chinos, ofrecían y entonces arreglemos con los chinos, pasaban los japoneses y arreglemos con los japoneses. No, el orden de prioridades tiene que quedar claro y es primero Mercosur, segundo Mercosur-Unión Europea, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, tercero Mercosur y la Alianza Pacífico y cuarto el resto. Esto me parece importante en momentos en los cuales hay que tener muy en claro cuál debe ser la direccionalidad de la política exterior argentina para tener en claro la defensa de los intereses propios, ¿no? De esta manera serviría un poco para incentivar lo que hablábamos de las lluvias de inversiones extranjeras que tanto habló el presidente. Yo creo que hasta el momento la única lluvia de dólares que se está dando son los dólares financieros. ¿Por qué? Porque algunas de las medidas que todos estábamos esperando vinculadas al apoyo a la producción se diluyen con medidas como las de la semana pasada, el aumento de las tasas. El aumento de las tasas genera muy rápidamente, primero, que el dólar se planche y que por lo tanto el espectáculo que tenemos todos los fines de semana largo de la gente nuestra comprando en el exterior se incentive, lógicamente. Segundo, el encarecimiento de las tasas lleva automáticamente al encarecimiento del crédito, Entonces las pequeñas y medianas a las cuales le cuesta acceder al crédito, encima ahora lo ven allá por las nubes, el poco acceso. Y tercero, se da una señal en la cual aparece privilegiándose la actividad especulativa por sobre la productiva. Si yo soy un inversor y estaba pensando en venir a la Argentina y veo que si a mis dólares los transformo en pesos, los coloco en la timba financiera vía Levaco, lo que sea, y luego por las dudas antes de las elecciones, porque hasta las elecciones el dólar va a estar planchado, los vuelvo a poner en dólares, obtengo un rendimiento en dólares que no lo puedo obtener en ninguna actividad productiva. Estas son las señales que a nuestro juicio no ayudan precisamente para generar la lluvia de dólares o la llegada de dólares que nosotros pretendemos, que es para la actividad productiva, que vengan, entierren fierros, se dediquen a la producción y no que vengan a generar una situación especulativa que ya conocemos cómo termina, ¿no? Hablando de la gente que va a comprar al extranjero, el año pasado, más precisamente creo que fue julio del 2016, el presidente Macri oficializó el puerta a puerta. ¿De qué manera ese sistema beneficia o impacta en realidad al país? En términos generales, mirando los números macro, no mueve el amperímetro, digámoslo con... Mucha gente que me pregunta por lo de Chile, ¿cuánto impacta lo de Chile? Lo de Chile impacta, sin duda, y lo vamos a cuantificar después. Pero también mirado en términos macro hay que desdramatizarlo. ¿Por qué? Yo siempre digo, hay que cuidar a Chile. Con Chile es el país con el que mayor superávit comercial obtenemos en nuestra balanza comparado con cualquier otro país del mundo. Hasta el 2015, en tiempo que estaba el ex ministro de Salud como embajador allá en Santiago de Chile, teníamos un superávit de arriba de $1.000 millones a favor de Argentina. El año pasado, 2016, ahora con el Pilo Bordón de embajador, superamos los 1.500 millones, es decir, sigue creciendo la brecha entre las exportaciones y las importaciones. Ahora, obviamente, a nadie le alegra lo que está ocurriendo en términos de toda la frontera argentina, porque no es solamente Chile, es Paraguay, es Uruguay, es Brasil, es Miami, ¿no? El 80% de los argentinos que hoy sale por Ezeiza sale con una valija vacía, o sea, su valija dentro de una más grande o una vacía dentro, y la trae llena. ¿De qué? De electrónicos, de ropa de marca, de calzado de marca, ¿no es cierto? O sea, todo esto que la producción globalizada ha ido poniendo de moda y que se consigue en cualquier lugar del mundo, aunque no todo se consigue en Argentina. Todavía hasta hace muy poco todos los productos Apple no entraban al país, bueno, ahora están en un proceso de desembarco. Yo en esto no culpo a los argentinos, digo, el que va y compra defiende de alguna manera sus ingresos, hace su diferencia, amortiza el viaje, pero además
porque las medidas que se van tomando hacen que no solo pensemos que esto va a continuar, sino que se va a acrecentar. ¿Por qué? El año pasado, en el año 2010, los chilenos festejaron que se llegó al 1.000.000 de argentinos de visita. ¿Sabes cuánto visitaron el año pasado? Más de 3. Y este año va a ser más. ¿Por qué? Porque además de que se está manteniendo la brecha cambiaria como se está manteniendo, los viajes low cost hacen de que te rinda mucho más irte vía aérea que por tierra. Hoy en día, un viaje aéreo no solo te sale más barato que si te vas por tierra, sino que además podés traer el doble. ¿Por qué? Porque la franquicia, cuando vos entrás en Ezeiza o en Aeroparque, es de $300. Si entrás por tierra es exactamente la mitad, con lo cual podés traer más cosas con franquicia, pagás obviamente el 50% de impuestos sobre lo que es el excedente, pero podés traer más que aún que yendo por tierra, con lo cual esto va a continuar en la medida en que la situación de competitividad sea la que es, y no solo le echemos la culpa al tema del retraso cambiario, también en la medida en que sigamos siendo el país de todo el continente con mayor carga impositiva, estas situaciones de distorsiones de precios se van a seguir dando. Llegamos al absurdo, y yo lo hablaba con muchos colegas tuyos, periodistas, que se escandalizaban y decían, explícame cómo matemáticamente un producto hecho en la Argentina, fabricado en Argentina, lo consigo en el supermercado de Punta del Este o de Santiago de Chile más barato. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la carga impositiva. Vos hablás con los amigos de la Fundación Proteger, que incluye a toda la cadena de valor textil, y ellos te cuentan el costo dentro de fábrica, o sea, el costo real de producción es entre un 15 y un 20% dependiendo de la producción. Todo lo demás son cargas impositivas. Bueno, si no solucionamos esta situación, va a ser muy difícil que este tipo de fenómenos no se sigan repitiendo y aún acrecentando. De hecho, somos uno de los países más caros de Latinoamérica en lo que refiere, por ejemplo, a electrónica. Sin discusión. Ayer decían que el restaurante más caro de la costa azul de Francia está más barato que un restaurante en Palermo. Entonces nos hemos ido convirtiendo en la capital más cara de Latinoamérica. Los alquileres de posadas están a valor de los de Puerto Madero, la tercera o cuarta parte de lo que están del otro lado cruzando la frontera. Hasta hace poco, por estos errores de gerenciamiento, para decirlo suavemente, todavía pagábamos la nafta más cara de este lado que del otro, pese a que hay un decreto presidencial que decía que tenían que ser equiparados los valores para evitar que la gente hasta fuera a cargar nafta del otro lado, ¿no es cierto? Bueno, ahora eso se ha firmado, esa situación se ha resuelto, pero yo hablaba con el intendente de Posadas, que es el hijo de Marito Lozada, y el tipo me decía, no puede ser, aquí cerraron 400 comercios, y además se ha puesto en marcha, en lugar de la rueda virtuosa, ¿no es cierto?, de vender más, cobrar más impuestos, mejor calidad de vida, poder hacer obras, la inversa. Se cierran comercios, dejo de cobrar impuestos, no puedo hacer las obras. Cada vez mi presupuesto municipal depende más de la ayuda de la coparticipación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que rápidamente debiéramos poner manos a la obra para resolverlo. En esto, la acción gubernamental está retrasada, la agenda de la competitividad y su puesta en marcha están muy demoradas. No casualmente, y esto no es simbólico, ni es casual, es causal, en toda la historia no había ocurrido que una movilización de trabajadores, en lugar de ir a la CGT o de ir a la Plaza de Mayo o ir a Plaza Congreso, vaya al Ministerio de la Producción. Por último, Miguel, y retrotrayéndonos a lo local, Rosario es históricamente conocida como la Chicago Argentina. ¿Cómo ve la actualidad portuaria en la ciudad y en la provincia? Bueno, nosotros miramos con mucho interés, en términos relativos, el crecimiento de Rosario. Primero miremos Santa Fe. Santa Fe se ha convertido en la segunda exportadora en la última década. Ya no estamos hablando de un año, de una casualidad, ¿no es cierto?, sino en la segunda exportadora a nivel mundial como provincia, superando holgadamente a Córdoba, que en algún momento eran parejas o mayor Córdoba, ¿no es cierto?, por el peso industrial. Pero sobre todo en términos de balanza
de dólares, o sea, la cantidad de dólares que entran por la exportación desde Santa Fe, hace que la relación en relación a los dólares que se necesitan para importar sea de casi 5 veces. Si uno hace una estadística, si además entiende que hay insumos que pueden haber entrado por otro puerto y por lo tanto dólares que se hayan usado de otro puerto, la relación queda en 3-1, lo cual la coloca claramente en un tema competitivo muy interesante. Esto tiene, por supuesto, un costado que es preocupante, el mismo costado preocupante que cuando a mí me dicen obtuvimos superávit comercial, y yo digo sí, alegrémonos porque hubo superávit, pero miremos más detalladamente cómo se logró ese superávit, y ese superávit se logra con algo que tiene que llamarnos la atención y que en Santa Fe también ocurre, que es que nuestras exportaciones se han primarizado y se han concentrado, es decir, cada vez menos jugadores concentran más actividad y cada vez están más primarizadas, o sea que la producción primaria que se exporta sin valor agregado pesa cada vez más en la torta global de las exportaciones, retrocediendo que las MOI, las manufacturas de origen industrial, que son precisamente las que tienen trabajo argentino agregado, ¿no?